diagnóstico de la endometriosis no es una situación sencilla. Desafortunadamente, la estadística con respecto a esto nos dice que hay un gran retraso en el diagnóstico de la endometriosis. Lo he mencionado previamente, que el promedio de tiempo que transcurre para diagnosticar la endometriosis son aproximadamente 9.2 años, lo que tarda una mujer desde que empieza con los síntomas importantes a que se diagnostica son 9.2 años. Definitivamente hay una falta diagnóstica importante de nuestra parte para esta enfermedad. Sin embargo, bueno, las maneras diagnósticas que hoy tenemos, que más utilizamos, es principalmente una buena historia clínica y una buena exploración física. Sabemos que si lo hacemos de manera correcta, de manera detallada y meticulosa, nos pueden dar un 80% del diagnóstico de la enfermedad. Es decir, tomando en cuenta un historial clínico exhaustivo, meticuloso, con preguntas dirigidas hacia la enfermedad, también sabiendo que la endometriosis no es meramente una enfermedad que implique meramente dolor, sino también muchos síntomas sistémicos pueden estar relacionados con la endometriosis. Cuando hacemos un cuestionario dirigido a esto y encima hacemos una exploración física adecuada, en la cual pudiéramos llegar a palpar en muchas ocasiones los nódulos, los implantes de endometriosis, generalmente detrás del útero, en los ligamentos, en los ligamentos anchos, en los ligamentos uterosacros que van por debajo del útero, y que esa palpación de estos nódulos genere un dolor. Esto aunado a una buena historia clínica, pues nos puede dar un 80% del diagnóstico. Estudios de imagen también han sido utilizados como una herramienta para diagnóstico de endometriosis. Sabemos que estos están un poquito más limitados para el diagnóstico. Tendríamos que tener sobre todo lesiones un poco más grandes o bien alguna lesión quística, una presencia de un endometrioma, un quiste de endometriosis en el ovario, para poderlo diagnosticar más fácilmente. El ultrasonido es una herramienta valiosa en algunos casos, principalmente en estos que comento, de que forme algún tipo de quiste. Tenemos también la resonancia magnética o la tomografía, que ha sido de utilidad también en algunos casos de endometriosis para saber un poco la extensión, para saber un poco las características del tejido que está presente y de manera normal. Aunque realmente no sigue siendo este tipo de estudios como una tomografía o una resonancia el estudio básico esencial para diagnóstico. Es una herramienta adicional que nos puede complementar alguna sospecha que ya tengamos. Hay exámenes de laboratorio, pues realmente no existe una prueba específica para endometriosis. Se ha utilizado una prueba de sangre que se llama un marcador, un antígeno CA125, que se ha utilizado no tanto para diagnosticar la endometriosis, sino para darle un seguimiento a las pacientes que ya tienen endometriosis, para ver si este valor del antígeno si va bajando con el paso del tiempo, a ver si la enfermedad va en resolución o va en aumento. Es un marcador en sangre que también está presente en muchas otras condiciones médicas, incluyendo muchos tipos de cáncer. Entonces no es un marcador específico, por lo tanto no puede ser utilizado como diagnóstico específico de endometriosis. Sin embargo, en cuanto a laboratorios, es de las pocas cosas que se pueden hacer para diagnóstico. Adicional a esto, antes de pasar a una cirugía o una laparoscopía diagnóstica, se han intentado hacer pruebas adicionales para diagnóstico de endometriosis. Todavía no han sido del todo validadas. Se han hecho algunas biopsias de endometrio y con la detección de algunas pequeñas fibras ahí nerviosas que en estudios preliminares han visto que son 99% predictivas de endometriosis. Entonces, pero todavía está esto por validarse. De ahí en fuera, esto es lo que tenemos como principal herramienta para el diagnóstico. Los libros siguen diciendo, la literatura sigue diciendo que la
el método de elección para diagnóstico de endometriosis sigue siendo la laparoscopía. Creo yo que cuando se haga una laparoscopía, o si ya se hizo, es con el fin pues de corroborar algo que fuertemente ya estaba sospechado. O sea, no, ya debería de ser cada vez menos una práctica rutinaria de decir voy a hacer una laparoscopía nada más para ver si la tiene o no la tiene. Yo creo que si se hace es porque ya sospechamos fuertemente que la haya. Y obviamente la laparoscopía no nada más se hace con el fin diagnóstico, sería también con un fin terapéutico. Si se diagnostica la endometriosis, pues en ese momento mismo se trata, ¿verdad? Probablemente cualquier persona que lea el apartado de diagnóstico de endometriosis va a seguir encontrando esto, que la laparoscopía es el método de elección para diagnóstico. Pero creo yo sinceramente que podemos tener un 80% de probabilidades de diagnósticas con meramente exploración física y examen y un examen físico y historia clínica, perdón. Aquí hay un tema muy importante que creo que muy importante de aclarar muchas cosas con respecto a esto. La endometriosis puede estar en todos lados, incluyendo el intestino, apéndice, diafragma, ovarios, prácticamente creo que no ha habido un lugar, un sitio donde no se haya descrito que la presencia de endometriosis. Entonces debemos de tomar en cuenta esto para empezar. Ahora, es muy común que muchas mujeres con endometriosis tengan síntomas intestinales. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tener síntoma intestinal no quiere decir endometriosis intestinal. Sabemos de una relación íntima, muy estrecha entre la endometriosis y trastornos funcionales intestinales, ¿verdad? Como variantes de colon irritable, el trastorno neuromuscular intestinal y demás son síntomas o cuadros íntimamente relacionados con la endometriosis. Estos mismos causan muchísimo síntoma intestinal, incluyendo relacionados con la menstruación, dolor, inflamación, diarrea, estreñimiento, dolor al evacuar, muchos cambios intestinales digestivos durante las etapas de menstruación, inclusive durante la etapa de ovulación. Entonces a veces, al tener tanto síntoma intestinal, y si sabemos que hay endometriosis, pues es muy común o muy probable pensar que pudiera haber endometriosis en el intestino, pero hay que tener cuidado porque esto es muy diferente. Aquí estamos hablando de condiciones diferentes que deben de tener un tratamiento completamente distinto a una endometriosis intestinal. Cuando efectivamente está diagnosticada una endometriosis intestinal, ya sea por la laparoscopía o por una rectosigmoidoscopía, que es un estudio que hace generalmente un gastroenterólogo o un cirujano de colon y recto, cuando ya está bien diagnosticado, bueno, los síntomas pudieran ser diferentes. Muchas veces, si la endometriosis intestinal depende qué tan profundo esté en la pared del intestino, si penetra toda la pared del intestino, pudiera llegar hasta la luz interna del intestino y provocar sangrado rectal. Este sangrado sería principalmente relacionado con la menstruación, por ejemplo. Diría la persona, cada vez que tengo mi regla, mi menstruación, sangro rectalmente, ¿verdad? Eso pudiera ser el implante de endometriosis interno hacia la luz del intestino que está manifestándose, que está sangrando, también es endometriosis, o es endometrio fuera de su lugar, está sangrando hacia la luz interna del intestino. Sería uno de los síntomas que nos pudiera sugerir realmente una endometriosis intestinal. En ocasiones nada más es un dolor intestinal relacionado con la menstruación, ¿verdad? La endometriosis intestinal superficial, la que no abarca toda la parte interna, no es tan fácil de diagnosticar a menos que sea por la laparoscopía, porque esa a veces no se logra ver en un eco, no se logra ver en una resonancia, en ocasiones sí, pero no es tan sencillo. Y hacer una rectosigmoidoscopía, pues viene el gastroenterólogo, hace un estudio interno de la luz del intestino, y por dentro lo va a ver todo bien, porque está muy superficial. Eso es más difícil de diagnosticar, generalmente termina diagnosticándose por la laparoscopía, ¿verdad? No es una patología rara o difícil de encontrar.
una vez que hay endometriosis importante, endometriosis severa, endometriosis profunda, estamos obligados, cuando estamos en una laparoscopía, en ese momento viendo y confirmando la endometriosis, estamos obligados a darle un seguimiento a todo el trayecto intestinal para ver la presencia de lesiones. Y si llegaran a encontrar, pues bueno, se tiene que quitar la lesión. En ocasiones omitimos tocar el intestino o quitar esa lesión por miedo a lesionar un intestino. Idealmente, antes de cualquier cirugía de sospecha de endometriosis, la paciente debe estar preparada siempre intestinalmente, tanto mecánicamente como químicamente, por si acaso encontráramos endometriosis en el intestino y tuviéramos que quitarla. En ocasiones se puede quitar superficialmente sin necesidad de perforar, digamos, el intestino, pero en ocasiones se tiene que resecar un pedazo de intestino. La idea es quitar la endometriosis esté donde esté. Si está en el intestino, pues hay que quitarla. Un problema o error muy común es decir, no, mejor quito todo, por lo menos eso, porque eso pues no me quiero meter con el intestino, ¿verdad? Pues la paciente a veces tiene dolor y esa es la causa importante de su malestar. Entonces hay que quitarla esté donde esté.